Mercamadrid cerca a 2 casitas rebeldes. Los enfermos de Alzheimer requieren un tratamiento integral, físico, psíquico y social, para que puedan tener la mejor calidad de vida posible. El seguimiento por el neurólogo, enfermeras y rehabilitadores son fundamentales para retrasar los síntomas degenerativos el mayor tiempo posible. La mayoría de las veces la familia se encarga de la atención diaria de los que sufren esta enfermedad, que se manifiesta en 3 fases según la evolución del paciente afectado. A mí me ha creado una depresión en ese momento, fueron unas calvas, dicho con estas palabras, en el pelo tremendas debidas a esto, por el estrés de tomar la decisión de cómo me la iba a quedar yo en casa. Lo más destacable en esta primera fase es la pérdida de memoria. En la fase inicial, que es cuando en la mayoría de los casos se hace el diagnóstico, lo más característico es la pérdida de memoria, la desorientación y los trastornos psicológicos asociados al que el paciente se da cuenta de sus déficits, que crea ansiedad, crea depresión, y eso requiere un cuidado específico también. Tienen dificultad para identificar la fecha y el día en el que se encuentran. Pierden orientación en el tiempo y en el espacio. No saben cómo llegar a casa y les asusta salir porque temen perderse. El paciente con Alzheimer desconfía de dónde ha dejado las cosas, me han robado esto, me han robado aquello, y toda esta desconfianza sigue generando más suspicacia en él y más problemas conductuales, que evidentemente van a repercutir no solo en el paciente, sino en la familia, que es la que convive con él. En esta primera fase también suelen aparecer alteraciones del sueño. Esta etapa será la más dura. Comienza con periodos de agnosia, es decir, no reconoce a las personas ni a las cosas, pierde la orientación casi por completo, se encierra sobre sí mismo, pierde la autocrítica y el lenguaje, y además pierde cada vez más la coordinación y el equilibrio. Pierde mucho más la capacidad de comunicación, no conoce a la familia, ya requiere ayuda pues para tareas muy sencillas como es el vestido, el comer, el aseo, la medicación. Es un grado mayor de dependencia que ya pierde las tareas básicas cotidianas. La fase intermedia es por norma general la más duradera. La familia tiene que adaptarse y la paciencia y el cariño son fundamentales en esta etapa. En esta última fase pierde totalmente la memoria. El vocabulario se reduce solo a un par de palabras escasas. La desorientación es total y hay una incapacidad absoluta para realizar gestos rutinarios y mantener coordinación en los movimientos. La fase más final o terminal de estos pacientes, que es un paciente encamado, pues son evitar complicaciones relativas a la inmovilización, que no tengan úlceras, evitar infecciones, evitar atragantamientos porque pueden aspirar y hacer sobre todo movilización pasiva en las camas para evitar las úlceras. A mí me parece lo más importante. Antes que nada, a ver, ¿quién me dice qué día de la semana es hoy? Viernes. Algunas medidas pueden facilitar al enfermo de Alzheimer a sentirse orientado siguiendo una rutina de actividades diarias. El objetivo principal es el mantenimiento de las capacidades que todavía conservan y disminuir el tiempo que estén encamados, o sea, retrasar el deterioro. Trabajamos memoria, trabajamos atención, trabajamos praxis, trabajamos también la orientación temporoespacial y luego también incluimos las actividades básicas de la vida diaria para favorecer la funcionabilidad. Se debe utilizar de forma rutinaria un calendario que le facilite saber en qué día vive. Es bueno hacer listados de nombres de familiares y de cosas por hacer. También es beneficioso mantener cada cosa en su sitio, ya que el orden facilita el recuerdo. Es importante colocar letreros grandes y visuales que le ayuden a orientarse. Es muy importante
importante que mientras el paciente pueda hacerlo, sea él el que lo haga, aunque necesite supervisión, aunque lo haga más despacio, aunque haya que corregirle pues con el peine, incluso a la hora del vestido, pero siempre que el paciente pueda, es muy importante que vaya haciendo todas estas cosas. Es fundamental hacer modificaciones en la vivienda, como sustituir la bañera por plato de ducha, instalar asideros de pared, inodoros con barras soporte, pasamanos en pasillos y galerías, pequeñas rampas y ampliar la anchura de las puertas. La ropa deberá ser lo más sencilla posible. Evitar cremalleras en la espalda, camisas con muchos botones y los zapatos serán cerrados y cómodos. En el enfermo de Alzheimer, cada vez es más notable la falta de interés y de iniciativa para alimentarse. En estos pacientes es muy importante la alimentación, una alimentación cuidada, muy rica en calorías, de fácil masticación, y los familiares tienen que ser muy pacientes para que el paciente pueda alimentarse, para evitar el deterioro físico que va a favorecer mayor deterioro cognitivo en esos casos. La dieta tiene que estar bastante pensada, entre comillas, porque ellos empiezan a tener dificultades también a la hora de recibir los estímulos. Entonces no tienen que tener espinas, no tienen que tener huesos pequeños, porque ellos muchas veces no los sienten, por así decirlo. En las fases avanzadas de la enfermedad, los pacientes tienen ya dificultades para tragar, no son capaces de deglutir ni siquiera la turmis, empiezan a perder peso. Es en ese momento en el que hay que plantearse alguna ayuda para cubrir necesidades básicas de nutrición y de hidratación. Y ahí es donde hay que recurrir a las sondas nasogástricas generalmente. La sonda nasogástrica, hoy en día, una vez colocada, generalmente se hace en el centro de salud y con unas instrucciones muy sencillas sobre su manejo y los cuidados de higiene a la familia, se pueden atender perfectamente en el domicilio del paciente sin grandes problemas. Una palabra, vosotros tenéis que buscarla y me hacéis una frase. La comunicación es una gran herramienta de rehabilitación y para utilizarla adecuadamente pueden emplearse algunas estrategias. Deberemos adaptar nuestra forma de comunicación a la capacidad de atención, memoria, concentración y comprensión de nuestro familiar. Es muy importante hacerlo lo primero en un tono pausado, siempre tranquilo, evitando subidas de tono, dar voces, y luego hay que procurar frases muy cortas, órdenes muy sencillas, para que a ellos les resulte más fácil entender lo que se les está diciendo. Es posible que el enfermo cambie con facilidad de estado de ánimo y rompa a reír o llorar en situaciones poco adecuadas. Tiene un carácter muy fuerte. Entonces el problema que me enfrento bastante día a día son las reacciones que ella tiene, de que le dices una cosa y tiene que tener la última palabra ella y contesta muy mal. A la hora de la comunicación es importante no entrar en rivalidad con ellos, ya que no va a llevar a nada. Lo único que se va a conseguir es que el cuidador se estrese más y que el enfermo se ponga aún más nervioso. Además de las terapias de estimulación cognitiva, es también muy importante que el paciente mantenga una actividad física apropiada, incluso desde el inicio de la enfermedad, que camine, que haga ejercicios físicos. Con la fisioterapia lo que hacemos es potenciar la musculatura, flexibilizar las articulaciones y mantener durante el máximo tiempo posible ese rango articular. Se intenta mantener la independencia pues, a la hora de caminar, de hacer transferencias y de que a la familia también le sea muchísimo más fácil. Tan importante es saber cómo cuidar a nuestro familiar como saber cuidarnos a nosotros mismos. En cada comunidad autónoma existen recursos externos que pueden servir de gran ayuda a los cuidadores. La tramitación se realiza en el Centro de Servicios Sociales. Los centros de día están formados por un equipo al completo de profesionales que van a trabajar con ellos día a día, psicólogo, trabajador social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, médico, enfermero, auxiliares, y todos ellos hacen una labor de equipo precisamente para trabajar. Se puede optar por residencias que ofrecen vivienda permanente, centros de día que les permite continuar en su hábitat
facilitando un respiro diario a los familiares. Cuando una persona viene al centro de día, pues la familia tiene ese apoyo psicológico, ese apoyo pues para entender también un poco la enfermedad, ¿no? Reciben un apoyo emocional, se les explica un poquito el funcionamiento del centro de día, a qué viene su familiar al centro de día, y también para ellos pues es una descarga. Y también se puede optar por la ayuda de un auxiliar de hogar para apoyar al enfermo a desenvolverse en su domicilio. Hay otras ayudas como la alimentación domiciliaria o el servicio teleasistencia, un dispositivo conectado a la red telefónica las 24 horas del día, y es gratis para los mayores de 65 años que no superen la pensión máxima contributiva. Habitualmente los familiares tienen la falsa creencia que estos pacientes dejan de sentir y ya no te puedes comunicar con ellos, ya no les puedes expresar afecto porque no lo van a entender, pero no es así, todo lo contrario, necesitan el doble de afecto, el doble de cariño, porque sobre todo en fases más avanzadas tienen la capacidad de expresarse verbalmente. Un año entero la tuve conmigo hasta que pude solicitar el centro de día. Si yo hubiera seguido estos 3 años más, no hubiera estado yo aquí. Ella no lo sé, quizás sí, pero yo no podría ya seguir adelante.